Muy bien, amigos de Cine Garage. Ha llegado finalmente el estreno que, pues la verdad, mucha gente, por lo menos en este país, en México, mucha gente está esperando, Don Gato y su pandilla. Una película bastante particular por muchísimas razones. Número uno, independientemente de que les haya quedado bien, porque les quedó bastante decente, la verdad, independientemente de que sea divertida y de que sea digamos, un ataque directo y digamos, con toda la intención de hacerlo a nuestra nostalgia infantil, hay que admitir de entrada que es una película que no necesitábamos, ¿no? Ha habido muchísimas experiencias ya con películas salidas de series de televisión que pues, realmente no aportan nada, incluida la de Los Simpson, que todo mundo se quejó de ella diciendo es un capítulo de 2 horas, bla, bla, bla. Y efectivamente eso es lo que era, con algunas subidas de tono, con algunas libertades que la propia televisión niega a series como Los Simpson. Lo mismo ocurre un poco con Don Gato y su pandilla. Es una película que no necesitábamos, que no pasa de ser un capítulo de 2 horas, en este caso mucho menos, hora y media, de una serie de televisión que en México es muy bien conocida, y es ahí donde está un poco la explicación del asunto, ¿no? Insisto, coproducción entre México y Argentina de este año, del 2011, para rescatar con toda la intención del mundo una serie de televisión, no sé en Argentina, pero que en México a la fecha se pasa por la televisión, a la fecha es muy admirada, es muy recordada, es reverenciada, es prácticamente de culto. Yo creo que cualquier persona que haya sido infante, niño en este país, se sabe de memoria los 10 y algo capítulos que hubo de Don Gato y su pandilla, una serie que la Hanna-Barbera canceló en su momento porque en Estados Unidos no tuvo el éxito necesario. ¿Qué fue lo que hicieron? El director Alberto Mar y los guionistas Kevin Secchia y Tom McKeon, lo que hicieron fue reunir justo las referencias más obvias, más elementales y más directas de los 10 y algo capítulos que tiene Don Gato y su pandilla, meterlos en el guión e irlos soltando así tal cual, con toda la intención de que uno se acuerde de tal o cual personaje, de tal o cual situación, de tal o cual capítulo, de una o de la otra cita, y es realmente eso, una lista de referencias a los capítulos de Don Gato y su pandilla, hilados en un guión bastante divertido, un guión bastante decente que yo la verdad tenía mucho miedo a la hora de ver uno de los avances que se soltaron por ahí. Parecía que Don Gato iba a batallar contra un científico loco que quería hacerse con el universo. Al final no es eso, al final la historia está muy dentro del universo que ya todo el mundo conoce de Don Gato, y desde ese punto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no lo van a resentir, no se van a sentir extraños a la hora de que les cuenten la historia. La desventaja es que no están tomando ningún tipo de riesgos, a comparación de efectivamente cosas como Los Simpson, donde decidieron explorar un poquito más las fronteras que ya tenían conocidas. Eso no ocurre con Don Gato y su pandilla, lo cual me extraña porque es obvio que no es una película para niños. Los niños que ven ahora a Don Gato en la tele, lo tienen en la tele, no quieren irlo a ver, y lo tienen en la tele con las famosas voces de los locutores y los actores de doblaje que la hicieron famosa en toda Latinoamérica. Es decir, tienen la versión pura y concentrada y no necesitan, si yo fuera niño yo no iría al cine a ver Don Gato y su pandilla, no necesitan irlo a ver al cine. Es decir, si lo que quieren es atacar nuestra nostalgia y atacar nuestra memoria con una historia de Don Gato, además en tercera dimensión, una tercera dimensión bastante normal, tampoco es como para sorprenderse. Si lo que quieren es eso, debieron haber abierto un poco sus propias fronteras para tomar algunos riesgos en cuestión de guión, en cuestión de personajes, y hacer una película, digamos, un poco más activa. Yo la sentí, insisto, dentro de lo divertida de eso y lo bien lograda que está. Es una película que carece en varias ocasiones de ritmo, se les viene abajo la intención de la propia película, los personajes se quedan cortos, quiero decir, no que no los conozcamos, sino que al final de cuentas no están haciendo nada muchos de ellos, están un poco adornando ahí el ambiente, y es ahí donde está el otro problema que yo tengo con la película, justo los ambientes, justo el trabajo de animación, de soporte sobre personajes e historias que ya conocemos, es donde yo siento un poco perezoso el asunto. Los escenarios
están ahí un tanto cuanto deficientes. Hay detalles como que, por ejemplo, el teatro donde toca Laszlo Losla, que ocurre muy al principio de la película, pues no esté lleno cuando se supone que es una de las estrellas no solo del repertorio de Don Gato, sino del Nueva York de Don Gato, un violinista muy famoso. El teatro queda lleno con lugares vacíos, cosa que los animadores yo creo que deben tomar en cuenta que pues, ese trabajo se tiene que hacer por muy poco dinero y por muy poco tiempo que se tenga. Igual a la hora de las corretizas y de las revoluciones de personajes, de repente vemos a 2 o 3 corriendo cuando en realidad deberíamos ver 20 o 30, ¿no? Ahí hay, y sin quererlos comparar con trabajos como el de Pixar o como el de DreamWorks, ahí hay trabajos que se tienen que hacer para elevar justo el nivel de la animación mexicana y que no se nos quede en el famoso Chavo animado, que pues bueno, funciona para la televisión porque se ve chiquito y es otra onda, pero a la hora de tenerlo en el cine sí se notan las deficiencias, sí se siente la caída de ritmo, sí se siente el resbalón de la intención de la película y de la intensidad de la película. Entonces, digamos que está ahí a la mitad, no se la van a pasar mal, no se van a aburrir si es a lo que van, les van a dar una 20 opciones para que se acuerden de los capítulos de televisión que además pueden ver en YouTube, pero no es de ninguna manera una película que va a revolucionar el mundo del cine animado en México. Para eso vienen otras por ahí que yo creo que están haciendo un esfuerzo incluso más profesional, me atrevería a decir, con más tiempo, sí, con más presupuesto también, pero pues bueno, si las cosas se van a hacer bien del todo, se hacen bien del todo, no que se queden un poco a la mitad, ¿no? Entonces, ahí les dejo Don Gato, su pandilla, toda la gente que quiere recordar esta serie de televisión tiene este puente de la fiesta independentista mexicana para hacerlo. Saludos, nos vemos después.